Les invito a que para escuchar la palabra, para abrirle espacio en nuestro corazón, para permitirle que irrumpa en nuestra vida, que invoquemos la presencia personal del Espíritu Santo. Y le pedimos a Él, enviado del Padre y del Hijo, que nos conceda apertura de corazón, pero también apertura de nuestra mente y de nuestra voluntad, que luego redundará en apertura de todo nuestro ser para salir necesariamente a comunicar la buena noticia. Y cada domingo, en ese tiempo pascual de una forma particular, pero cada domingo, sin excepción, es buena noticia. Pues que Él nos ayude a hacer buena noticia para los demás desde su propia palabra, desde su propia realidad. Y con esta invocación al Espíritu del Padre y del Hijo, pues vamos a acercarnos al texto bíblico del quinto domingo de Pascua. Es un texto también propio del Evangelio de Juan, en el capítulo 13, que nos permite acercarnos a lo que Jesús quiere, espera, desea, proyecta para nosotros los discípulos. Voy a anotar el texto del Evangelio de Juan, capítulo 13, pero son varios versículos que se toman del 31 al 35 principalmente. Del 31 al 35 es un texto breve, como el del domingo pasado, pero nos va a ayudar a entender mejor el querer de Jesús. Vamos a escucharlo. Cuando Judas salió, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y lo hará pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense unos a otros. Así como yo los he amado, ámense unos a otros. Todos conocerán que son mis discípulos si se aman unos a otros. Y el prescripto litúrgico del texto se centra precisamente en esta dimensión. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. 3 veces se repite en estos versículos 34 y 35 esta expresión: ámense unos a otros. ¿Cómo podríamos resumir? Siempre hacemos un ligero resumen en pocas palabras de lo que podría ser el motivo, el eje de la reflexión. Yo me atrevería a decirlo de la siguiente manera: el amor de Dios crecerá en nosotros tanto como la hagamos crecer en los demás. Sí. Porque el amor tiene esa característica. Es algo expansivo. Vamos a anotar esto aquí. El amor de Dios, por naturaleza, es expansivo. A mí me gusta mucho esta expresión. El amor de Dios es expansivo y crecerá, se multiplicará, tanto como nosotros, los discípulos de Jesús, lo hagamos crecer. Hay que hacerlo crecer. Pero hacerlo crecer no solamente el amor de Dios por sí mismo. Esto se quedaría muy abstracto, no tendría un asidero. Es hacerlo crecer en los demás.
con los demás, por los demás, para los demás. Pongan todas las preposiciones que quieran allí. Hacerlo crecer en los demás, en los otros. Precisamente esto, es este amor expansivo. ¿Y esto por qué? Porque aunque esto se repite continuamente, yo lo repito continuamente, el cristianismo no es, en primer lugar, un conjunto de verdades que hay que creer. Esto hay que hacerlo, pero no es lo primero. Tampoco es un conjunto de leyes que hay que cumplir. Igual hay que hacerlo, pero no es lo primero. Mucho menos es el cristianismo un conjunto de prohibiciones. Un cristianismo de esta manera resultaría poco entusiasmante. Es más, yo mismo dejaría de ser cristiano si fuera solo eso. No. El cristianismo es algo mucho más grande, mucho más hermoso. Es una persona. El cristianismo es una persona, es Cristo, es la persona de Cristo. Y este Cristo tiene una característica particular. Me amó, te amó, nos ama. Cristo que me amó. Ponlo en singular, te ama. Cristo me ama. Hay que decirlo con verdadera realidad. Pero dado que Él amó primero, reclama y pide amor. Ámense unos a otros como, esta palabrita griega katos, significa siempre esta, más que una comparación, es ámense unos a otros porque yo los amé a ustedes. Ahorita, al ratito vamos a profundizar en ese detalle. Por eso puede reclamar amor. Y yo los amé a ustedes, ustedes amen a los demás. El cristianismo es Cristo. El cristianismo es la persona de Cristo. Es Cristo. Por lo que ser cristiano implica entonces desarrollar un estilo de vida. O sea, es un estilo de vida. Un estilo de vida por el que Cristo dio la vida. Por eso, amar con el mismo amor con que Él nos amó. Y nos amó tanto que no nos amó hasta un punto particular, hasta un porcentaje o una medida. Nos amó hasta la mitad y de aquí hasta otra mitad, háganlo ustedes. No, eso no es así. No. Nos amó totalmente. Nos amó, dice el mismo capítulo 13, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el versículo 1 de este capítulo, del cual es tomado el Evangelio para el 5º domingo de Pascua. Y nos amó lleno de ternura, lleno de amor. Y este amor se concretizó en que dio su vida por nosotros. Bien, hagamos un rápido contextualicemos. Estamos dentro de lo que ya se conoce en el Evangelio de Juan, el o los discursos de despedida. Sí, porque Jesús a partir de este momento, estamos en lo que se llamaría la última cena, estamos en ese momento y Jesús está despidiéndose de sus discípulos. Dominado ciertamente por el clima de la inminente separación, Jesús está dejándoles un auténtico, un verdadero mandamiento. No, Jesús no les dice, les doy un consejo, les hago una recomendación. No, prácticamente hay que entender esto como una especie de testamento. Una especie de testamento. De hecho, la palabra que viene por allí en el capítulo 13 es prácticamente un paradigma. Esta es la forma como han de conducirse ahora que yo ya no estaré con ustedes. Es decir, les deja las palabras más importantes. Durante su ausencia, en espera de su definitivo retorno, quiere Jesús ser amado, ser servido en la persona de los otros.
en la persona de los hermanos. Para estos días difíciles que vendrán, los días de la separación, les deja un mandamiento que hasta cierto punto es el último legado que el maestro hace a sus discípulos antes de partir. Luego, ya resucitado, les dará el Espíritu Santo y la potestad para perdonar pecados o no. Pero aquí estamos en el capítulo 13. Y entonces el autor del Evangelio destaca cómo se van a relacionar los discípulos con el Padre y con Jesús durante la ausencia física. Porque ha llegado la hora y a partir de esta hora hay una nueva presencia de Jesús. Vean que lo hemos estado repitiendo en el segundo, tercero y cuarto domingo de Pascua. Se trata de una presencia. Algo que hay que entender. Jesús no está ausente, Jesús está presente en medio de su comunidad. Por lo que vivir el mandamiento nuevo, amor, hace posible que esta presencia de Jesús en su ausencia se haga visible. ¿Cómo? Amando como Jesús. Y de esa forma los discípulos van a descubrir su presencia, la van a llevar en sí mismos y la mostrarán desde lo que llevan por dentro y la podrán transmitir a otros, porque este amor y esta presencia, dijimos, tienen carácter expansivo. Yo quisiera que se quedaran con esta palabra y que la meditemos suficientemente. El amor, como la presencia de Jesús, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu, tiene carácter expansivo. Esta presencia. Entonces hay que transmitirla, hay que llevarla, hay que contagiarla a los otros. Pero ven que es una exigencia. Ámense, son imperativos. Ámense. Y Jesús la hace porque está seguro de que ellos están capacitados para poner en práctica este mandamiento. Pero están capacitados no por sí mismos, no. Todavía en esa misma noche Judas se lo entregará, Pedro lo negará, todos lo abandonarán, ¿sí? Pero están capacitados para poner en práctica este mandamiento. Y el motivo es porque Él, su persona, los ha amado primero. Y los ha amado primero y los ha amado totalmente, aun conociendo sus limitaciones, las de cada uno. A Judas le dirá cuando regrese con el batallón, con una cohorte de 600 soldados, amigo, este amor de Jesús es fiel, es permanente, no cambia. Por otro lado, la misión de Jesús es la de ser revelador. Lo dice Juan 1:18, a Dios nadie lo ha visto. Él, el que descansa en el seno del Padre, Él lo ha revelado. Es decir, ha hecho la exégesis. Y revelar a Dios es revelar el amor de Dios. En buena medida, podríamos decir que la norma de vida de quien cree en el amor, de quien tiene experiencia de él, es amar. Porque el mandamiento del amor es la experiencia de Jesús a sus discípulos de que sean coherentes con el Dios que les ha revelado. El Padre es amor, ámense. Yo los he amado con el amor que he recibido del Padre, ámense. Todo lo que he visto y oído a mi Padre se los he dado a conocer, ámense. Ven que el mandamiento no es algo, y hay que entender esto, el mandamiento no es nuevo porque no existía, no, el mandamiento es único porque ya existía, pero aquí se convierte en algo importante. Este es el único mandamiento según el Evangelio de Juan. Y podríamos decir, si falta falta todo. La nueva alianza que Jesús está a punto de sellar con su sangre, con su muerte, con su resurrección, contempla una sola cláusula, un solo compromiso, pero decisivo. Para la nueva comunidad, este es el estatuto fundacional. Este es el código que resume el único mandamiento.
y que sustituye la ley antigua, el amor. Y es nuevo precisamente por ser distinto de la ley antigua. La ley antigua, sobre todo Levítico 19:18, la ley antigua decía: ama a tu prójimo o amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor, o yo, Yahvé. Vean que decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo, aun cuando en el contexto de Levítico 19:18 se trata de los correligionarios, de aquellos que tienen la fe judía. Pero el mandamiento de Jesús, la medida no es el ser humano. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, es lo que dice el Levítico. No, no es esta. Ahora Jesús no dice: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, sino como yo los he amado. El amor solo será auténtico, verdadero, capaz de generar vida, de transformar personas, de transformar el mundo, cuando sea el amor de Jesús. Y el cambio es esencial, porque ya no es en la capacidad del ser humano, en la capacidad que tienes de amarte a ti mismo, es esta: bueno, con esta ama al otro. No. Un mandamiento así nunca había existido. Y es nuevo porque precisamente procede de esta acción singular del Padre Dios en la historia de Jesús. Y es nuevo porque dice: como yo. La comparación es no con lo que tú mismo puedes amar, ni con el amor que tus seres más queridos te han dado. No. El origen es el amor de Dios, que es el amor de Jesús. Sería como: ámense igual que yo los he amado, o ámense porque yo los he amado. Ya que entonces el mandamiento del amor se inscribe en el conjunto de la historia de Jesús. Porque a veces nos fijamos en Jesús solamente en este momento culminante, y sobre todo el momento culminante de la cruz. No, el amor de Jesús al ser humano, que es el amor de Dios revelado, es toda la trayectoria terrena de Jesús, toda la vida de Jesús. Vean que antes es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo dice el Señor o lo dice Yahvé. Ahora la relación es con el Padre. Amarse al extremo como Jesús ha amado desde el amor que él conoce del Padre. Naturalmente que ya Jesús no lo menciona. En el mandamiento nuevo no dice como el Padre o como Dios, porque amarse unos a otros es esencialmente responder al amor del Padre. Es el amor de Cristo revelado. Por eso no sería necesario: ámense como yo los he amado y como los ha amado el Padre. Jesús no conoce otra forma de amar que la que él experimenta del Padre. Y cuando habla del amor, está hablando del amor del Padre. Inclusive usa una palabrita que es interesante, porque Jesús no tiene hijos, pero es Dios. Dice: hijitos o hijos míos, les doy un mandato nuevo, que se amen. El verbo que está aquí, como siempre en el Evangelio de Juan, que aparece más de 50 veces, es agapao, es este amor total, este amor oblativo, este amor de entrega que no reserva nada para sí. Ámense unos a otros como yo los he agapado, los he amado. Si se aman mutuamente con el amor con que Jesús los ha amado, no dejarán de sentirlo vivo, cercano, presente en medio de ellos, y con la necesidad de transmitir, comunicar, difundir, hacer que se vuelva expansivo este amor presente en cada uno de ellos. Hay un texto muy interesante de una especie de parábola que podría ayudarnos a entender esto. Se dice que un agricultor sembraba todos los años maíz en sus campos. Después de muchos años, logró conseguir la mejor semilla de maíz que se podía obtener. Mientras que los cultivos de sus vecinos daban 5 mazorcas por uno, el suyo daba 50 mazorcas por grano.
Aquel agricultor se preocupaba por dejar cada año una buena cantidad de semilla para volver a sembrar, como hacen todos los agricultores. Pero también guardaba para regalarle a todos sus vecinos que se alegraban con la generosidad del agricultor. Un día alguien le preguntó por qué hacía eso. Y él respondió: si mis vecinos tienen también buen maíz, mis maizales serán cada vez mejores. Pero si el maíz de ellos es malo, también mi maizal empeorará. Bueno, resulta que nadie entendió la respuesta y entonces él añadió: los insectos y los vientos que llevan el polen de unos sembrados a otros y que fecundan las cosechas para que se produzca su fruto, no tienen en cuenta, muy lógico, es un agricultor, ¿verdad? Entiende muy bien estas cosas, dice, no tienen en cuenta si los sembradíos son míos o de mis vecinos. Y por eso dice él: mis sembradíos crecerán lo que los sembradíos de los vecinos crezcan. Ven qué bonito es esto. Igual podríamos decir aquí, igual, el amor de Dios crecerá en la medida en que, como este agricultor, él reparte a todos y quiere que todos crezcan, que todos lleguen a la madurez, que todos lleguen a experimentar que son sus hijos, sus hijas. La mayor alegría del Padre es saber que todos lo reconocen como su Padre y que todos se entienden entre sí, se tratan y reconocen como hijos suyos. Y así quiere Jesús que seamos nosotros, los que nos llamamos sus seguidores, sus discípulos. Él vivió así su existencia. Fue esa. Jesús vivió para hacer que el otro creciera, para hacer que el otro madurara, para desarrollar las mejores capacidades. Siempre miraba al otro desde esta valoración. Cómo hacerle crecer, cómo hacerle desarrollarse, expandirse, desplegarse. Este verbo que me gusta tanto, desplegarse. Y la única forma de hacerlo es no buscando nuestros propios intereses, que son siempre mezquinos. Por más generosos que somos, nuestros intereses son mezquinos. Pero cuando, porque hay un detalle muy bonito, cuando uno se olvida de sí mismo, digámoslo en otro lenguaje, cuando uno se olvida del propio yo, aparece algo maravilloso. Aparece el otro. Y aparece de forma inconcebible, indescriptible, inenarrable, la humildad. La capacidad de estar al servicio de los otros. La capacidad de desaparecer, como dirá el mismo Juan Bautista en este Evangelio de Juan, para que él crezca, para que el otro crezca. Ese es el estilo de vida de Jesús. Cuando se ama, no queda más que desaparecer, pero desaparecer haciendo que el otro crezca. Amar haciendo que el otro aprenda a amar y su amor llegue a plenitud. Convencidos de que amar como Él es la mejor manera de hacerlo presente en medio de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestra sociedad, de nuestra iglesia. Recordemos la frase que acuñamos al principio. El amor de Dios crecerá en nosotros tanto como lo hagamos crecer en los demás. Pues Él dice, por este amor que se tienen unos a otros, reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Ven que entonces el distintivo que permite descubrir a una comunidad cristiana como tal, porque hay muchas comunidades cristianas, pero algunas son verdaderamente, y me disculpan, un verdadero infiernito, verdaderamente competencia, lucha, búsqueda de poder. Conozco muchas, he atendido a muchas y he acompañado a muchas en estos más de 25 años de sacerdocio. Hay muchas comunidades cristianas que de cristianas no tienen nada. Yo siempre les digo, son paganos, aunque se molesten. Son paganos. Lo que permite descubrir tampoco será la confesión de una doctrina. Yo conozco grupos de iglesia que creen que son cristianos porque confiesan la doctrina. Eso es importante, pero no es lo primero. O que observan ritos, o que cumplen con la disciplina de la iglesia. Eso es importante, pero no es lo primero.
Lo primero es vivir la comunidad. Miren cómo se ama. Recuerden la comunidad primitiva que Lucas narra en el libro de los Hechos. ¿Cuál es la característica? Miren cómo profesan su fe. Miren cómo celebran la fe. Miren qué conducta tienen. No. Miren cómo se aman. Es el amor vivido con el Espíritu de Jesús, del resucitado, del glorificado, del exaltado, del que está sentado a la derecha del Padre. Esta es la identidad de Cristo, de Jesús terreno y del Cristo glorioso, el amor. Que se amen unos a los otros. Esta es la señal por la que los demás deberían reconocer que somos cristianos. Tenemos que entrar en esta dimensión. No podemos hacerlo, no podemos lograrlo. Deberíamos de preocuparnos no tanto de lo externo, inclusive de prácticas piadosas, porque a veces también nos perdemos en prácticas piadosas que son buenas, pero que terminan apartándonos del amor al prójimo. Sí, porque podemos pasar haciendo rosarios, celebrando esto, haciendo una cosa, la otra, pero el prójimo se nos queda siempre lejos. No. Es que para ser cristianos tenemos que mostrarle al mundo la calidad amante, amorosa, tierna, si quieren, de nuestras relaciones personales. Pero al interno de la comunidad y también hacia afuera. Cuando al interno de la comunidad vivimos esta experiencia, se va a expandir, se va a difundir, se va a transmitir y será contagiante. ¿Por qué será que no contagiamos? ¿Por qué será que no contagiamos? ¿Por qué será que nuestras liturgias ya no contagian? Ya no contagian. Porque hay algo que está faltando. Miren, Jesús no puede ser amado por sus seguidores. No, Él no pide solo eso. Solicita que ellos se amen mutuamente para que Él sea reconocido. Sí, a veces nos perdemos en esta otra línea, ya que son varias líneas equivocadas. En esta línea de amar a Jesús. Pero Él no nos dice, ámenme. Ámense unos a otros como yo los he amado. A mí me ama el Padre. Y sé que ustedes me aman. Y hasta estarían dispuestos. Pedro mismo le dirá, Señor, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús le dirá, me vas a negar, pero bueno, te acepto, te acepto. No. Jesús no nos pide, ámenme como yo los he amado. Ámense unos a otros. Y este mandamiento tiene esta característica. Cumplir o guardar el mandamiento nuevo es el modelo para participar en este hermoso dinamismo de glorificación del Padre y del Hijo. Cuando nosotros, entre nosotros, la iglesia, pero también hacia afuera, hacia la sociedad, hacemos esta experiencia de amarnos unos a otros, que implica perdonarnos unos a otros, respetarnos, cuidarnos, protegernos, etc. Entonces, el Padre es glorificado. Miren cómo se aman. Miren cómo viven ellos el amor de Dios y dan gloria al Padre. Ven que entonces el mandamiento tiene esta dimensión de novedad, y no solo de novedad, Jesús lo constituye, lo eleva a la señal definitiva de todos los tiempos, que Él ha inaugurado con su muerte y su resurrección. Al llegar precisamente la hora de Jesús, ha llegado la hora del amor, porque así lo dice el capítulo 1 del versículo 13, pero repitámoslo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Es la hora del amor, es la hora del perdón. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo dijo Juan Bautista en el capítulo 1. Es la hora de la misericordia, es la hora de la comunión, es la hora de la solidaridad, es la hora de la fraternidad, es la hora de ocuparnos en el otro. Y por lo tanto, este mandamiento del amor tiene que traducirse, si quieren, aunque el Evangelio de Juan no lo dice así, pero tiene que traducirse en obras de misericordia. Y esta es la forma como Jesús pasó por el mundo, precisamente liberando. Lo dirá Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 10. Liberando a los que estaban poseídos, enseñando, transformando, sanando. Sobre esto, dice Mateo 25, sobre este tipo de amor seremos juzgados en el último día.
Entonces, vean que no es cualquier amor. Porque yo puedo decir que yo aprendí a amar de mi mamá, aprendí a amar de mi abuelita, de mi papá, de un formador. No, no es eso. El amor que Jesús está pidiéndonos es inconfundible. Jesús no se acerca ni quiere que nosotros nos acerquemos a las personas buscando nuestro propio interés, buscando nuestras propias satisfacciones, buscando nuestra seguridad, buscando nuestro bienestar. No, eso no es amar como Jesús amó. El que hace eso está buscando otras cosas, pero no está queriendo transmitir el amor de Dios. Se trata de hacer el bien, aunque hacer este bien pueda constituir morir. Se trata de acoger al otro, de regalarle lo mejor que se tiene, este don gratuito, inmerecido del Padre para cada uno de nosotros. En otras palabras, según el capítulo 16 de Lucas, de Juan, un amor de amigos. Nadie tiene más amor que el que da su vida por sus amigos. Es decir, ofrecer amistad. Ofrecer. Ser capaces de decirle, yo te sostengo, yo te amo y te sostengo. Eso significa ayudar a vivir. Y entonces, no solo se dirá de Jesús que pasó por el mundo haciendo el bien, se dirá de sus discípulos. Claro que se dirá también de sus discípulos, de nosotros, de ti y de mí. Pasó por la vida haciendo el bien. Algunos dirán así, otros más entendidos dirán, pasó por el mundo amando. Y su amor era total, era oblativo, su amor era expansivo. ¿Por qué? Porque cuando amamos a alguien, tenemos esa característica, le hacemos el bien. Cuando amamos. No puedo decir que amo a una persona cuando le hago el mal. No. Y aquí hay que tener cuidado, porque es que era mi mejor amiga, la que yo amaba y me traicionó. No, no te amaba. No te amaba. No, el amor es otra cosa. El amor es siempre hacer el bien. Siempre buscar que el otro pueda alcanzar lo mejor de sí. Pero desde Cristo. Desde Cristo. Desde la dimensión profunda y eterna del amor del Padre. Quiere decir que aprenda, que disfrute y que goce, porque tiene que tener un elemento de alegría. Si no tiene la alegría, también es un amor, algo le está faltando. Que disfrute alegremente la plenitud de su existencia. He venido para que tengan vida y tengan en abundancia, nos dice el capítulo 10 del Evangelio de Juan, en el tema del buen pastor. Vida y vida en abundancia. Y eso tiene que dar alegría. Siempre que Jesús hacía algo así, producía alegría. El capítulo 2 del Evangelio de Juan, cuando convirtió 600 litros de agua en vino del mejor, el mayordomo y toda la fiesta se llenó de alegría. ¡Qué bueno! Llegó el mejor vino cuando esperábamos el peor. Aquella mujer que venía por agua le dijo, yo te doy agua viva, dame de esa agua. Aquellos que buscaban para que le diera pan, yo les doy el pan vivo y verdadero, danos de ese pan. Y ahí podemos seguir. Es esta experiencia. Tiene que ser vivir la vida en plenitud y tiene que causar alegría. El Dios que nos ha regalado Jesús es aquel que nos hace compartir como hermanos. Y si lo logramos, podemos decir que estamos cumpliendo su mandamiento. Pareciera que esta es la tarea más importante que tenemos por delante. Y esta tarea se funda precisamente en este mandamiento nuevo que nos llama a ser creadores de nuevas relaciones profundas, llenas de amor. Creadores de vínculos nuevos, vínculos amorosos que nos ayuden a crecer juntos en una sociedad como la que estamos viviendo en este año 2025, con tanta muerte, con tanta violencia, con tanto cobro de deudas que pagan con la muerte. ¿Cómo crear vínculos que nos ayuden a crecer juntos? Porque, repitámoslo una vez más, el amor de Dios crecerá en nosotros tanto como lo hagamos crecer en los demás. Se trata de vivir hoy el amor cristiano inspirado por Jesús. Con esta capacidad
porque ya dijimos que Él cree en la capacidad de cada uno poder presentar, no para encerrarse, no para encerrarse, sino para envolver a la sociedad actual en esta experiencia del amor de Dios. Y esta pantalla de protección, este campo de protección, tiene que extenderse cada vez más, abarcar, hasta que abarquemos a todos del mal, y los cubramos del mal, y los saquemos del mal. Y por eso es necesario para esto distanciarnos de todo tipo de relación o de intercambio personal o social o comunitario que implique búsqueda de intereses. Porque es que eso es lo que predomina. Hoy, lamentablemente, estamos buscando al otro siempre por interés. Miren, yo se los digo, a mí como sacerdote me pasa. Yo siento como a veces me buscan, no como la persona William, que también es sacerdote, sino como la función. Y cuando se te busca por la función, te hace sentir una cosa. Pierdes esta dimensión maravillosa de la persona. Y si se lo hacen a uno, que casi siempre la gente se acerca a uno con deseo de más bien recibir una bendición, una palabra de aliento. Y también te quieren utilizar, cuanto más no hacemos a otros, cuanto más. Hoy nuestras relaciones son comerciales, son de intereses, son de uso y descarte, como decía tanto el Papa Francisco. No. Jesús habla, pide, exige, solicita amar. Hacer que este amor se vuelva intenso frente a todos los poderes de este mundo, frente a todas las maldades, frente al poder del mal. No podemos seguir en una sociedad que nos está llevando a la competitividad. No. Desde la lógica de Dios tenemos que entrar en una nueva dimensión. Es un mandamiento nuevo para cristianos nuevos, para una nueva evangelización, para las nuevas relaciones. Y cuanto más crezcan todos aquellos que van entrando en relación con nosotros en nuestro entorno, es que eso es cristianismo, es ir trayendo convencidos de este misterio. Si lo hiciéramos un estilo de vida y tomáramos este testamento de Cristo, la vida sería otra cosa. El mundo sería otra cosa. Y entonces nos daríamos cuenta que el Cristo glorioso, el Cristo resucitado, el que está sentado a la derecha del Padre, su persona estaría más presente entre nosotros. Desde luego, claro que sí. Tenemos que hacerlo presente para que nuestro testimonio se vaya expandiendo precisamente a lo largo y ancho de este mundo. Por eso es que este amor, además de un carácter personal, tiene una dimensión de servicio. Servir a los que más lo necesitan. No he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en favor de los demás. Eso es vivir desde el corazón. Vivir desde el corazón, sobre todo para aquellos por los que la sociedad hoy ya no se interesa. Y cada vez son más y más, y hoy se cuentan por millones, miles de millones en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Nuestra tarea es cierto, a mí me gusta siempre decirlo así, porque estamos acostumbrados en la liturgia, nos enseñaron que hay dos momentos litúrgicos, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística en cada Eucaristía. Hay que pensar en una liturgia que ya no es ritual, pero tendría que ser un rito maravilloso, la liturgia de las manos. Una vez que me he encontrado con esta palabra, que es palabra de vida, con este pan de vida, que es pan de vida, manteniendo siempre el Evangelio de Juan, mis palabras son vida eterna, y el cuerpo y la sangre que le daré es mi cuerpo, mi sangre es vida eterna. Entonces, en esta dinámica, entonces nos convertimos en vida, y la liturgia de las manos es la liturgia que, habiendo celebrado la palabra y la Eucaristía,
nos lleva a convertirnos en cercanos a los débiles, en defensores de los pequeños, de los que no tienen nada, ni siquiera fuerzas, a veces ni ganas. Hay gente que ya no tiene ganas para defenderse. Ahí entramos nosotros. Y nos damos cuenta que aunque no serán los más grandes de la sociedad, pero es que el cristiano no busca los más grandes. No serán los más importantes de la ciudad. Es que, ¿por qué andamos buscando a los más importantes? No, es acercarse a los más débiles, a los que a nadie le importan, a los desvalidos, a los que a veces no pueden reconocer ni siquiera el amor en la amistad, porque sus amigos más cercanos los han dejado tirados, los han abandonado, los han traicionado. Sí, nosotros tendemos siempre a amar a los que nos aman, a apreciar a los que nos aprecian, a aquellos que de verdad nos muestran cuánto nos quieren. Y entonces nos volvemos sencillos, sinceros, cariñosos, tiernos, amables, compasivos, misericordiosos, con el grupo limitado de mi familia, mis amigos y unos cuantos más. ¿Y qué pasa con el resto? Nos quedamos indiferentes y Jesús desaparece. Ya no está presente, porque solo lo hacemos presente cuando nos damos unos a otros. No podemos seguir en una sociedad donde los más necesitados siguen siendo necesitados de nuestra atención, de la iglesia. Y como iglesia tenemos que plantearnos qué estamos haciendo por los necesitados. En la iglesia me parece que ha entrado esa mentalidad. Lo que hagamos de asistencialismo, no lo hagamos porque eso es asistencialismo. Pues entonces cambiemos las estructuras. Y tampoco estamos haciendo. Pues tenemos que entrar aquí. O sea, lo que nos distingue de cualquier otra persona es que tenemos una característica, nos amamos los unos a los otros. Y esto consiste en acercarnos a los que más lo necesitan. ¿Por qué? Porque como dijimos, el amor de Dios crecerá en nosotros tanto como lo hagamos crecer en los demás. A veces hablamos demasiado del amor. ¿Sí? A mí me da un poco de pena extenderme tanto. Sí, porque hablamos mucho del amor de Dios, el amor a Jesucristo, pero hablamos poco de amarnos los unos a los otros. No logramos darle el verdadero sentido al contenido de esto que Jesús nos pide. Ámense unos a otros como yo los he amado. ¿Será que nos hace falta? Estamos muy lejos, tal vez, de aprender el modo de vida de Jesús, de aprender su modo de comportamiento activo, creador, ser capaces de aprender a luchar contra todo lo que deshumaniza al ser humano, contra todo lo que lo hace sufrir, lo denigra, lo oprime, lo convierte a nada. Y tenemos nosotros los cristianos solo un único camino. El único camino decisivo que Jesús nos ha dicho. Ámense unos a los otros. Y Jesús quiere que esto sea como una especie de revolución. El Papa Francisco hablaba de la revolución de la ternura. La revolución que Jesús quiere. Y la revolución de la ternura podríamos traducirla nosotros en la revolución del amor gratuito de Dios. En la expansión del amor gratuito de Dios. Y esto solo lo puede hacer aquel que se experimenta como hijo amado del Padre en Cristo Jesús y por el Espíritu Santo de todos los que le rodean, del ser humano. La buena noticia que nos da este quinto domingo de Pascua es maravillosa. Es maravillosa. Podemos encontrar el camino que nos conduce hacia Dios. Solo y cuando encontremos el camino que nos conduce a amar al necesitado, a amarnos los unos a los otros. Entonces sí que estaremos ya haciendo visible su presencia. Entonces sí que estaremos cumpliendo lo que nos mandó, este mandamiento nuevo. Estaremos realizando la tarea que nos encargó mientras Él vuelve de forma definitiva. Y entonces estaremos convirtiendo nuestra vida en lo que fue la vida de Jesús,
y en lo que el Padre y Jesús quieren de nosotros. Una vida en el amor. Una vida vivida desde el amor. Que en el fondo esto además tiene una dimensión muy hermosa. Una vida sana. Es que el que ama a los demás, el que ama uno al otro, es una persona sana. Quizá la razón de tantas enfermedades, de una sociedad tan enferma como la que tenemos, es que perdió la capacidad de amarse los unos a los otros. Hoy nos amamos a nosotros mismos. Amamos a nuestras pertenencias, amamos el auto, amamos el carro, amamos el perro, amamos la casa, amamos el celular, amamos nuestra cuenta bancaria, amamos cosas materiales y las convertimos, inclusive seres vivientes como un animal, el perro, lo convertimos en una cosa. No es esto. Esto no sana, esto no libera, esto no transforma. Se trata de buscar la única dirección que Jesús nos ha llamado. La dirección acertada y querida por Jesús. Ámense unos a otros como yo los he amado. Y entonces experimentaremos que este amor estimula en cada uno de nosotros lo mejor de sí mismos. Lo mejor de sí mismos. Es que es sacar a flote, hacer visible, volver apreciativa la más profunda dignidad, interioridad, personalidad del ser humano. Esto, despertar en el otro las mejores posibilidades. Despertar en el otro el deseo de vivir desde una vida interior. Ama. Hay alguien que te ha amado. Cristo te amó. Pablo dijo, me amó y se entregó por mí. Pablo dice, por mí. Y en esta dimensión, cuando logro esto, hago crecer mi vida interior. Y comienzo a desarrollar mi vida de forma creativa. Comienzo a vivir lo cotidiano con la gran novedad. Miren, yo cada día, desde ya muchos años, o sea, más de 30 años, llevo de que lo primero que hago cuando me despierto es abrir mi cortina para contemplar, y como vivo en la montaña, para contemplar la montaña. Es siempre nueva, porque el sol de cada día la ilumina con un tono diferente cada vez. Un día será oscura, otro día será gris, otro día sería azul, y cada día es maravillosa, es majestuosa. Y esta novedad es la que me permite vivir lo cotidiano. Para superar cualquier manera mecánica, rutinaria, pesada, agobiante, destructora de vivir la vida. Sí, es que cuando logramos esto, amar para que la persona descubra, saque y muestre lo mejor de sí misma, entonces la vida se convierte en actitud positiva. La vida se convierte en algo maravilloso que siempre me enriquece. Y entre más me enriquezco, más enriquezco al otro. Entre más plenamente descubro que soy amado por Dios en Cristo, entonces más comunicaré a los demás esta experiencia del amor. Ese es el mandato por excelencia, el verdadero distintivo de los seguidores de Jesús. Este es el amor que no se puede convertir en una carga pesada. Si es amor verdadero, si es como el de Jesús, no me puede agobiar. No es para que me haga la vida más difícil, no. Es la experiencia de que podemos trascendernos, trascender nuestros límites, nuestra existencia, pero como decía, con gozo, con alegría, con ánimo, sintiéndonos liberados, sintiéndonos transformados. Coloquémonos en este camino. Orientemos nuestro corazón hacia Dios Padre, hacia Dios Hijo Jesucristo, que nos amó como su Padre lo ama. Y comenzaremos a experimentar, a sentir cuánto nos ama Dios. Y que podemos salir de nosotros mismos, que podemos confiar en nosotros mismos y confiar en los demás. Mantener nuestra identidad, sentirnos llamados a una gran responsabilidad social en nuestro entorno, en nuestro alrededor.
Recordemos una vez más, el amor de Dios crecerá en nosotros tanto como lo hagamos crecer a los demás. Bien, démosle gracias a Dios porque esta Pascua nos está llenando, nos está alimentando, pues nos está sacando, nos está diciendo, vamos, hacia afuera. Tenemos que expandir este amor. Démosle gracias a Dios por eso, pidámosle que sigamos viviendo intensamente el encuentro con la palabra, el encuentro con Cristo Eucaristía, y que la liturgia de las manos muestre a quién pertenecemos. Y que a todos nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. La Iglesia debe salir y valerse de todos los medios honestos para poder cumplir con su misión. San Lucas nos narra que Jesús le pide a sus discípulos que lleguen a ser siempre sus testigos, para así darle una especial fuerza a la misión de anunciar el Evangelio. Hemos presentado La Iglesia en Salida por Radio María Costa Rica 100.7 FM, llena de amor. Sin importar el idioma, en Radio María hablamos la misma lengua de la evangelización.